Juventus por encima del 15%. Hemos llegado a ver sus acciones. Nos gustaría contextualizar estos movimientos y lo vamos a hacer de la mano de Luis García Álvarez, es el gestor de fondos de inversión en Mapfre Asset Management. Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Muchísimas gracias por atender la llamada de Negocios Televisión. Bueno, Luis, ya habíamos hablado hace unos meses de ese Behavioral Fund que tenéis en Mapfre Asset Management. Es un fondo de inversión que bueno, pues, se rige en base a la economía del comportamiento. Una economía del comportamiento que va muy ligada precisamente también a ese componente psicológico y emocional que se produce cuando se invierten en equipos de fútbol, ¿no? O los movimientos que se producen en este tipo de acciones. ¿Cómo contextualizamos en primer lugar las subidas de hoy de la Juventus y el Manchester ante esa noticia, ¿no?, de la creación de la Superliga? Efectivamente, como comentabas, somos un fondo de inversión que utilizamos ese aprendizaje de la psicología de los inversores, de la psicología del mercado, para intentar tomar decisiones de inversión más racionales, y en ese sentido casi que uno de los sectores en los que más se aplica esta filosofía de inversión, o en la que nosotros lo vemos más reflejado, es el del deporte, ¿no? Por recordar brevemente, aunque como ya comentabas tú, hablábamos hace unas semanas de este tema, el fondo tiene un 25% invertido en el sector del deporte, el 75% está invertido en otros sectores distintos, es un fondo generalista de renta variable europea, y dentro de ese 25% que está en el deporte hay un 10% que está invertido en clubes de fútbol. Por contextualizar lo que sucede hoy, como ya habías anticipado, la verdad es que el fútbol el fútbol cotizado refleja mucho esas emociones de los inversores. Y hoy tenemos que decir que necesitamos, ante todo, prudencia, ¿no? Prudencia por dos factores. Uno es que todavía no tenemos la información definitiva sobre cómo quedará esta futura competición o cuál va a ser el resultado de esta brecha que se ha abierto hoy o que se ha abierto en las últimas horas, con lo cual falta mucha información y los movimientos que pueda haber hoy en las cotizaciones tienen un componente de ruido importante que tendremos que ir limpiando y analizando en las siguientes semanas o quién sabe si en los siguientes meses. También porque no nos toca decir si la solución que se ha anunciado ahora es positiva o negativa para el fútbol en general. Respetamos mucho, por supuesto, los aficionados y el componente de pasión que tiene el fútbol, y nos limitamos a analizarlo simplemente desde el punto de vista financiero. Y en ese sentido, me preguntabas qué está anticipando el mercado. Yo creo que descuenta básicamente tres cosas. Una es unos mayores ingresos. La tarta se hace más grande, fundamentalmente por unos mayores ingresos audiovisuales, pero no solamente eso, también hay una parte de los ingresos de comercialización, merchandising, en los que en los antiguos formatos de la UEFA la participación de los clubes era menor. El segundo punto es que esos ingresos no solamente son mayores, sino que también son más estables, y eso es algo que gusta mucho a los inversores, poder tener beneficios estables que proyectar a futuro y que descontar para saber cuál es el valor de un determinado activo, ¿no? Y además aportan bastante seguridad. Eso lo vemos o lo hemos estado viendo en los últimos años con las franquicias americanas, franquicias como los New York Knicks, por ejemplo, de la NBA, que tienen un valor económico muy alto y que, sin embargo, los resultados deportivos no han sido tan buenos, pero sí aseguran que los mejores jugadores van a pasar por ahí al menos 2 veces al año, ¿no? Y el tercero, que ha quedado un poco más eclipsado y que se ha visto en pocos sitios, es que el anuncio de la nueva Superliga ha venido acompañado también con medidas de control económico en línea que ya venía aplicando la UEFA desde el año 2011 y que, como ya comentamos hace unas semanas, para nosotros es uno de los grandes factores que han cambiado el escenario como inversores en el fútbol europeo, ¿no? Creo que la combinación de estas tres cosas, mayores ingresos, más estables y además unos márgenes, digamos, más o menos cerrados, porque existen unas normas de contención económica, pues es lo que está provocando que ante esta falta de información y de saber hacia dónde nos llevarán los siguientes pasos, los inversores hayan reaccionado de manera positiva. Bueno, pues nos quedamos con esas tres patas: mayores ingresos, ingresos más estables y medidas de control económico dentro de lo que supone la creación de la Superliga. Dentro del Mapfre Behavioral Fund tenéis 3 clubes europeos entre esas principales posiciones, ¿no? Tenemos el Ajax de Ámsterdam, el Borussia Dortmund y luego el Olympique de Lyon. Los analistas, por supuesto, van a estar muy pendientes, ¿no?, de cada una de las noticias y si realmente se produce alguna incorporación más a esos clubes que van a formar parte dentro de esa competición de la Superliga. ¿Cómo puede afectar una u otra noticia respecto a esta nueva competición, pues bueno, a estos 3 valores, pero también a la renta variable de estos clubes europeos? Pues como comentaba antes, tendremos ruido seguramente en las próximas semanas, incluso quién sabe si en los próximos meses.
ese ruido intentaremos que no nos afecte, intentaremos mirar más allá, ¿no? Y ese más allá me cuesta ver que la solución definitiva, sea cual sea, insisto, no estamos aquí para opinar sobre eso, vaya a dejar fuera mercados tan importantes como puede ser el alemán, hablado del caso de Borussia Dortmund, o el francés, como es el caso del Olympique de Lyon. Y más allá de allí, porque nosotros empezamos a invertir en el mundo del fútbol europeo, cuando estas noticias de la Superliga no dejaban de ser un rumor, aunque ya estaban sobrevolando, pero más allá de allí es que ahora mismo las cotizaciones de los clubes de fútbol europeo descuentan un escenario bastante poco optimista, que en nuestra percepción choca bastante con la realidad. Clubes como el Borussia Dortmund perfectamente saneados, o como el Ajax de Ámsterdam, que aparte llevan muchos ejercicios dando beneficios y repartiendo dividendos entre sus accionistas, cotizan a múltiplos realmente bajos. Y el caso del Olympique de Lyon, especialmente llamativo, un club que en el año 2016 invirtió 450 millones de euros en su estadio y en su nueva ciudad deportiva, que antes de la pandemia ya les estaban suponiendo unos ingresos de 50 millones de euros al año, de los cuales muy pocos dependían de estas competiciones europeas. Pues ahora mismo, si sumamos la capitalización de mercado y la deuda del Olympique de Lyon para llegar a un valor de la empresa, está en torno a esos 450 millones de euros, ¿no? Que se empleó en el estadio y que, ya digo, desde un punto de vista de cálculo financiero, con esos ingresos está más que justificado. Con lo cual nos llama un poco la atención que ese valor de empresa cubra solamente la inversión que se realizó en el estadio de la ciudad deportiva y no le dé valor al hecho de tener uno de los clubes de fútbol más importantes en Francia y en Europa. Pues nos quedamos con todo ese análisis, con esa reflexión. Muchísimas gracias, Luis García Álvarez, gestor de fondos de inversión en Mapfre Asset Management. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y buena tarde. Mientras tanto,